Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el general Víctor Hugo Zárate, comandante de la policía de la zona 8 en Guayaquil, para hablar sobre este atentado terrorista, también algunos avances en el proceso de investigación y cuáles son las acciones para combatir al crimen organizado. General Zárate, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están mirando y nos escuchan a través de este medio de comunicación. Gracias, general. Las primeras investigaciones, o al menos los primeros indicios, apuntan a que ha habido, según han dicho ustedes, aparentemente retaliaciones por parte de algún grupo, y esto refiriéndonos directamente al atentado ocurrido en el sector de Cristo del Consuelo en Guayaquil. ¿Retaliaciones de quién o de qué grupos? Bueno, básicamente es un hecho lamentable el que se dio el día domingo, un atentado terrorista de la delincuencia organizada, con capitales, productos del micro y narcotráfico, financiados por el producto de estos capitales, lo que cegó la vida de cinco personas, 17 personas heridas. En torno a esto, una vez que ya se dieron los hechos, Policía Nacional activó y movilizó las capacidades de los ejes investigativos y de inteligencia tendientes a no dejar en la impunidad este hecho delictivo. Se han verificado algunas aristas, se hicieron algunas intervenciones en flagrancia, 11 inmuebles fueron allanados, 5 personas detenidas producto de estos allanamientos. Dentro de los inmuebles se encontró indicios asociativos a hechos delictivos, no puntualmente a este. Se encontró artefactos explosivos, armas, municiones, y asimismo, paralelamente, el día de ayer, en una intervención que se realizó en el sector del distrito Nueva Prosperina, circuito Fortín 2, en un inmueble se aprehendió a 2 personas, en donde tenían en su interior del inmueble 2 cilindros de gas con gran cantidad de artefactos explosivos. Se están realizando los cotejamientos respectivos para saber si los productos químicos utilizados en los diferentes artefactos encontrados, ya sean los 2 allanamientos, tienen relación con el artefacto explosivo utilizado. En este sentido tenemos... Sí, general, personas detenidas. Esto es en flagrancia directamente. Continúan las investigaciones, están articulando toda la información disponible, las unidades que están desplegadas acá en territorio. De las personas detenidas, de estas 5 a las que usted hace referencia y las 2 en las que se encontró estos cilindros de gas y otros artefactos explosivos, ¿qué tipo de relación tienen, qué tipo de vínculos tienen, al menos de un primer acercamiento que se haya hecho, de un primer proceso investigativo? ¿Qué tipo de vínculos tienen con organizaciones seguramente delictivas, organizaciones ya estructuradas? Bueno, básicamente yo le había indicado, estamos actuando en flagrancia. En flagrancia son estos resultados. Se les presentó en las audiencias y los 7 tienen prisión preventiva. Ahora constituye que todos los indicios necesarios recabados y que van a recabar las unidades de inteligencia e investigación que están acantonadas acá, los liguen a este delito, al delito de terrorismo, de ser el caso, de acuerdo a las evidencias. Igual están cotejando a qué grupo o a qué GDO se identifican cada uno de ellos. Todavía continuamos con este proceso dentro de una IP abierta. Ahora, se dijo en las primeras, una vez que ocurrió lo de Cristo del Consuelo, que no hubo ninguna alerta por parte de inteligencia sobre este tipo de atentados. Algo está fallando en inteligencia. Algunos analistas han coincidido en que desde hace varios años, inclusive cuando se desbarataron los servicios de inteligencia, las ayudas internacionales, esto podía ya pasar. Está fallando. El servicio de inteligencia y el apoyo se traduce en una sola palabra, que es anticipación. Permitir anticiparse a los hechos. Hay que entender que hoy reposa en la Asamblea una ley de inteligencia. Es difícil ahora mantener una vigilancia, un seguimiento, una escucha, si no existe la disposición del juez correspondiente. Y además la activación de fuentes humanas se requiere de capitales. En este sentido se está trabajando especialmente con el apoyo de algunos gobiernos extranjeros, las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, los grupos especiales. En este caso no se logró anticipar, estamos reaccionando, dando las primeras respuestas. Y es la intención de la Policía Nacional de esclarecer este hecho, que no se quede en la impunidad para que la escalada de violencia, especialmente con el uso de explosivos, no siga en incremento. ¿Usted coincide entonces en que se ha debilitado los aparatos de inteligencia de la policía? Bueno, hay algunas aristas que determinarían eso porque se requiere recursos. Por ejemplo, ¿cuáles? Se requiere apoyo. El tema de una ley propia de inteligencia.
que nos permita actuar de manera independiente, ágiles y poder anticipar. Ahora, para hacer un seguimiento, una vigilancia, el trayecto de medios tecnológicos, incluso las escuchas, debe tener la autorización de un juez, si no de manera ilegal podemos tener problemas como servidores policiales. ¿Qué otro tipo de aristas podríamos analizar en este proceso de debilitamiento de los aparatos de inteligencia? Bueno, también antes será efectivo por el tema de recompensas, el tema del pago a fuentes humanas, que se requiere tener dinero para proceder al pago de fuentes humanas. En este sentido se está trabajando ahora, solicitando a quien tenga información con un aporte de $10,000, que dé información reservada para el esclarecimiento de este hecho delictivo. No ha habido ninguna intención, al menos, de llamada. Seguramente a veces podrían intentar dar algún tipo de información, pero parece que hay bastante hermetismo, parece que hay miedo por parte de la población, incluso mucha gente que se acogió al silencio para evitar ser blanco de estos grupos. Sí, bueno, esas son las dos miradas que nosotros tenemos. De los 17 heridos, ninguno quiere colaborar, se han acogido al derecho al silencio. No tenemos la información de ninguno de ellos, a pesar de que son víctimas, y muchos de ellos. Se nombró en primera instancia cucaracha, la familia dijo que nada tiene que ver. Si nada tiene que ver, esperamos que aporten con los insumos necesarios la información que nos ayude a esclarecer este hecho delictivo. Hoy por hoy todo el peso está en la información de campo, el levantamiento de campo de las unidades, a más de los medios tecnológicos y el soporte de criminalística técnico-científico para esclarecer este hecho delictivo. Ustedes han solicitado, y eso se ha informado ya en estas últimas horas, y esperan ayuda internacional para poder avanzar en el proceso de investigaciones y que sea también parte de esta estrategia. Bueno, Policía Nacional ya levantó los indicios, tiene un primer diagnóstico. Sin embargo, a través de Fiscalía se ha solicitado el apoyo internacional, la asistencia internacional. En este sentido, en los próximos días vendrá personal de afuera a realizar las pericias respectivas para determinar el tipo de artefacto explosivo y cotejarlo con las dos intervenciones que se mantuvieron y se recuperaron los artefactos explosivos. En el caso de los artefactos explosivos se ha dicho que son, los indicios apuntan a que llegan desde Perú. ¿Cuál es el argumento para poder establecer esta relación? Bueno, básicamente nosotros tenemos 58 atentados utilizados con artefactos explosivos, muchos de ellos en las extorsiones o para causar miedo, pánico en alguna parte de la población. Se han utilizado tacos de dinamita o explosem o explogel. Todos estos tienen un lote y serían provenientes del Perú. Entendemos que existe una empresa de manera legal que los importa y acá los vende, los distribuye especialmente a las mineras que operan en el país, en el sector sur. Ahora estamos solicitando la trazabilidad a través de nuestra unidad de armas y explosivos, esa trazabilidad que nos ayuda a determinar, porque cada cartucho tiene un lote, saber a qué empresa fue vendida y por qué hoy está en las calles, especialmente acá en Guayaquil. Pero ustedes tienen ya establecida alguna conexión entre lo que menciona que son artefactos o productos vendidos a las mineras, y en el caso también de una de las empresas que menciona que importa de manera legal estos elementos. Sí, justamente es la información que tiene la unidad de armas y explosivos, y están trabajando en este sentido, pidiendo una colaboración también de manera internacional a través de Perú para conseguir el lote y el canal directo y determinar la numeración, la distribución y por qué ahora se encuentran en las calles de Guayaquil. Estamos trabajando en eso, esperamos esclarecer especialmente esa ruta, porque está siendo desviada para otros menesteres. ¿Se ha tenido algún tipo de relación o en cuanto a los indicios que se mantienen con bandas como las que ya hemos visto que han operado en algunos de los eventos ocurridos en varias ciudades, inclusive dentro de las cárceles, como por ejemplo los choneros, los tiguerones, los lobos, que estaban ya operando con algunos actos violentos? ¿Hay alguna relación? Bueno, estamos trabajando en eso, estamos en una investigación previa y en esta fase muchos de los documentos o los levantamientos están en reserva hasta que no se determine, porque están reuniendo todos los indicios asociativos para poder vincular a una u otra organización, especialmente focalizar hacia dónde iban orientados estos atentados y cuál era la motivación.
En cuanto a las acciones para combatir el crimen organizado, ¿ustedes están ya planteando algún tipo de cambio de estrategia? Me refiero concretamente a lo que hablamos hace un momento, los problemas que tienen con los aparatos de inteligencia, este debilitamiento, la falta de algunos medios para lograr hacer inteligencia y hacer estas advertencias, pero de aquí en general, para combatir al crimen organizado, para evitar que este tipo de atentados se concreten, para poder llegar y advertir este tipo de acciones. ¿Hay un cambio ya de estrategia? ¿Hay una decisión ya por parte de las autoridades? Bueno, sí, justamente una decisión a través del señor ministro del Interior. Se movilizaron capacidades en las diferentes provincias, especialmente las unidades especiales que tienen contacto o apoyo con gobiernos de otros países, para que hagan su base acá y nos ayuden a adelantar o anticipar todos los eventos que puedan producirse, especialmente los hechos que tuvieron daños colaterales, que dejaron las 5 víctimas, que ninguna de ellas pertenecía a ninguna GDGO o a ningún grupo delictivo. Estamos trabajando y esperamos que las alertas sean las necesarias para garantizar la seguridad y que una vez más, no se produzca un hecho lamentable. En general, en cuanto a la capacitación del personal, principalmente de inteligencia, ¿se ha pedido o se podrá contar de aquí en adelante con ayuda internacional, no solo para este evento, para este proceso de peritajes y el proceso de investigación de lo ocurrido en Cristo del Consuelo, sino en adelante para los procesos de inteligencia y este cambio de estrategia? ¿Se puede pedir o se ha pedido ya ayuda internacional? Bueno, la ayuda internacional se la tiene, especialmente los grupos especiales de inteligencia o los grupos tácticos, que sí la tienen, el tipo de entrenamiento, incluso para los preventivos. Se ha solicitado y en el mes de noviembre vendrá personal de la policía de Houston a capacitar y actualizar los conocimientos. Para medir el nivel de amenaza que hoy estamos enfrentando, se requiere activar nuevas técnicas y actualizar los conocimientos. En ese sentido, es una preocupación del mando y de mi persona. Acá, como comandante de la Zona 8, estamos trabajando para elevar el nivel de conocimientos, de confianza en el trabajo de los servidores policiales. ¿Usted coincide con algunos analistas que han dicho en estas últimas horas respecto de lo ocurrido en nuestro país, y son ya varios eventos? Hablamos también de lo que mencionábamos, las masacres en las cárceles. Estamos ya en un proceso, para ponerlo en estos términos que los han dicho los analistas, de mexicanización de Ecuador. Ecuador lamentablemente está en un momento crítico en cuanto a su seguridad. Bueno, estamos en un punto crucial en la que se requiere una política integral, la suma de voluntades, especialmente un plan integral de seguridad, entendiéndose que el problema más grave que tenemos acá en el país, el micro narcotráfico y el tráfico internacional, lo que está ocasionando o provocando la muerte, tanto por enviar la droga a nivel internacional como la pugna del microtráfico. Acá estamos trabajando en un plan integral que se requiere evitar que la droga llegue acá a los puertos, a las ciudades puertos, y evitar que los muertos estén aquí en la ciudad de Guayaquil. Si hacemos controles efectivos en todo el trayecto que llega la droga, especialmente conocemos que viene de Colombia y hoy por hoy ha triplicado su producción, los problemas son más graves. Estamos fortaleciendo el tema de los controles y sería fundamental hacerlo esto. Y aparte de esto, necesitamos que no se cumpla la trilogía de la inadmisión de ninguna de las instituciones, la impunidad y la corrupción, que son focos que provocan generadores de violencia, son focos generadores de violencia. También articular acciones con los GAD municipales, porque se requiere también la política pública. Si nosotros hablamos del Cristo del Consuelo, existen bailaderos de manera clandestina, de manera ilegal, y ahí se requiere una política pública del ministerio, del gobierno local, porque ellos son los quienes regulan el suelo, y así muchas articulaciones que nos permitan sumar acciones para mitigar los hechos violentos que están provocando acá en el territorio. Hablamos también del tema del microtráfico. Sin embargo, tenemos una tabla que permite el consumo básico de drogas. Entonces hay muchas aristas en las que tenemos que trabajar. Si no, hoy por hoy nosotros como policías y como militares articulados en la fuerza de tarea dentro del estado de excepción, estamos trabajando para mitigar los hechos puntuales de violencia que se presentaron. ¿Están conscientes ustedes también que se requiere una depuración por parte, tanto en general, en la fuerza pública, en las filas policiales, en las filas militares, una depuración urgente? Bueno, nosotros nos depuramos de manera transparente. Hemos demostrado muchas personas que han salido, que han equivocado su conducta. Nosotros pasamos pruebas poligráficas cada 6 meses, cada año, pruebas de confianza. Y así es como se depura y se transparenta la Policía Nacional, y requerimos que también de las demás instituciones. Pero tenemos manejar
Pero tenemos generales investigados por parte de los Estados Unidos, incluso que se les ha retirado la visa. Hay al menos 3 generales cuyas cuentas no coinciden. Se les ha señalado reportes de operaciones inusuales por parte de Contraloría, lo que está ya siendo parte de investigaciones, indicios de responsabilidad penal, en algunos casos más de $180,000 sin justificar, otros $700,000. El tema es grave porque no estamos hablando de rangos bajos, sino quienes están de alguna forma en las funciones operativas. Bueno, esto lo está determinando Fiscalía a través de los informes de responsabilidad penal de Contraloría, pero decirle que nosotros nos sometimos de manera voluntaria, porque me incluyo, porque fui parte de ese proceso de investigación. Igual, asumimos como narcogenerales una noticia que fue lanzada sin dar nombres absolutamente de nadie. Por transparentar, nosotros entregamos las cuentas para que sean revisados, y algunos por esa indisciplina fiscal no pudieron justificar y ahora tendrán que hacerlo a través de Fiscalía. Nosotros hemos transparentado, asumiendo que eran solo policías, pero generales hay muchos, no solo de la Policía Nacional, sino de otras ramas. Así es, y la depuración sin duda es urgente y necesaria. General Zárate, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy gentil, un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes. Gracias, un saludo también. El general Víctor Hugo Zárate, comandante de la policía de la zona 8 en Guayaquil, hablando sobre el atentado terrorista ocurrido en el sector de Cristo del Consuelo en Guayaquil y también las acciones para combatir el crimen organizado. Ha coincidido en que hay un debilitado sistema de inteligencia en nuestro país, que se requiere de algunos elementos adicionales para poder advertir este tipo de atentados, este tipo de eventos que sin duda causan conmoción y mantienen en zozobra a la ciudadanía. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.